¿Cómo entender a Dios en este contexto, ante esta maldad? Y de esta forma deseo preguntarle al doctor Mijares, ¿cómo es posible que un Dios bueno, que un Dios todopoderoso permita las guerras, permita las hambrunas? ¿Por qué no impide Dios el mal, doctor Mijares? Bueno, desde mi punto de vista creo que estamos comenzando al revés. Tratamos de explicar qué es Dios, una empresa muy difícil, porque probablemente podremos entender a Dios a través de su manifestación humana, que es Cristo, a través del amor al prójimo. Hablar de Dios como tal es muy difícil, entonces no podemos decir que es Dios. Por otro lado, tenemos que comenzar sabiendo que no es Dios. Si bien es difícil decir que es Dios, sería un poquito más fácil comenzar diciendo que no es Dios. Las guerras, las hambrunas, la pobreza, las enfermedades no tienen nada que ver con Dios. De Dios, de su infinita misericordia, lo único que puede surgir es algo bueno. Y ante cosas inentendibles como son este tipo de dramas, ¿sí?, lo único que puede surgir es el entendimiento, el acompañamiento, la solidaridad, y deben de salir muchas cosas buenas, pero realmente lo malo no tiene nada que ver con Dios. Lo malo radica en ese gran regalo que Dios nos dio, que se llama libertad, y esta libertad convertida en un libre albedrío, eso es lo que nos lleva a nosotros a ver lo que acabamos de ver, ¿sí? Las guerras, el sufrimiento, las hambrunas. Entonces yo creo que una cosa que es muy importante para concluir es, ¿qué no es Dios? Dios no quiere nada de esto. Todo lo que vemos aquí es producto de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestra soberbia, de nuestra ignorancia, que radica en nuestra propia naturaleza. De Dios lo único que puede salir es algo bueno. Y si las guerras van a ayudar para que haya solidaridad, si las hambrunas nos van a hacer mejores a nosotros en el sentido de que vamos a ser más solidarios, como lo vimos en el terremoto hace tiempo, una devastación surgió y dio lugar a un movimiento de solidaridad, hay que entenderlo así. De Dios no sale nada malo y de Dios Dios no quiere nada malo, al contrario, Dios permite que de lo que no entendemos y se sale de nuestro control, surja el amor, surja la solidaridad, etcétera. Pero no le pongamos a Dios cosas que no son de Él. Hay que ser responsables como humanidad en lo individual y en lo colectivo de nuestras acciones y dejar a Dios a un lado, desde mi punto de vista. Muchas gracias, doctor Mijares. Padre José, ¿cuál es su postura sobre esta relación? Es un tema complicado y también a veces es muy fácil deslindar nuestra responsabilidad, porque seguimos siendo, desde luego, consecuentes o seguimos siendo constantes en la educación que recibimos de este Dios castigador. Cuando algo malo sucede, la postura más fácil es porque Dios no me quiere, porque me pasa esto, porque finalmente yo que soy bueno, yo que voy a misa, yo que hago esto, yo que trabajo en la Salle, yo que, ¿me explico? Y entonces al final, pues todo lo malo que nos pasa es porque Dios no me escucha. Y entonces empezamos a negociar con Dios. Y empezamos nosotros, bueno, si ahora sí pasa esto, ahora sí voy a ir a misa todos los domingos, ¿no? O ahora sí me voy a poner a dieta, ¿no? O lo que sea, ¿no? Empezamos a negociar con Dios como si el amor, el cariño, la voluntad de Dios fuera negociable. No podemos caer en esa postura. ¿Por qué? Porque es una postura infantil donde nosotros nos deslindamos de nuestra responsabilidad. Ya lo decía el doctor, la consecuencia, la responsabilidad de yo elegir en libertad algo, lo tengo que asumir. Y eso es algo que lamentablemente no estamos ya muy acostumbrados a eso, y menos ahora, ¿no? Con estos tiempos, pues es muy fácil deslindarnos y todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo hace, que si esto, que si aquello, y yo no tengo una responsabilidad. Es como si nosotros pensamos en el primer milagro de Jesús, ¿no? Que estoy seguro que todos se acuerdan, que es las bodas de Caná, ¿verdad? Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que entender que también en esa libertad Jesús actuó.
O sea, no es que Jesús dijera, tengo que ir a la boda y tengo que convertir. No, en la libertad, en su relación con el otro, Jesús respondió. Y esa es la mayor riqueza que el ser humano tiene, la libertad. Y en esa libertad tenemos que ser responsables cada uno de nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Padre José. Hermano Enrique. Yo quisiera irme un poco al relato de la creación. El relato de la creación narra que Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y solamente descansa cuando crea al hombre, cuando tiene alguien que puede continuar su creación, alguien que puede hacerse responsable de esa creación. Y precisamente en ese momento Dios le cede las riendas de la creación al hombre. Y el hombre es quien va a gobernar el mundo. El hombre es quien va a dirigir el mundo y lamentablemente con todos los aciertos y los errores que tenemos como seres humanos. Porque no podemos decir también que tenemos como humanidad cosas muy buenas. Pero estos aspectos negativos también son parte inherente del ser humano. El egoísmo, la envidia, la rivalidad, el ansia de poder, de querer tener más. Eso es parte del ser humano que al verse limitado quiere más y busca más. Y en este proceso de buscar más, no le importa ir contra quien vaya. Y entonces el ser humano empieza a actuar mal. Y lamentablemente en nuestra sociedad hay cosas malas ya en estructura, que ya ni siquiera nos damos cuenta. Pasamos ante la gente que pide limosna y es parte de nuestro panorama cotidiano. Pasamos ante un accidente donde a lo mejor hubo un muerto y pareciera que es también nuestro panorama cotidiano, lo normal. Y no debería de ser así. Dios crea al hombre bueno, pero le da la libertad para que el hombre actúe de acuerdo a cómo él va viendo lo mejor. Y el egoísmo humano es lo que hace que se produzcan estas guerras, estas hambrunas, porque unos quieren tener más que otros, porque unos quieren explotar a los otros, porque unos quieren estar encima de los otros. Y esto es resultado del interior mismo del ser humano. Pero somos nosotros. No hay que echarle la culpa a Dios, porque parte de la inmadurez del ser humano es decir que todo es por Dios y no por nosotros. Y es muy fácil tener un culpable, pero el culpable de lo que nos pasa siempre somos nosotros mismos. Muchas gracias, hermano Enrique. Y Regina, para cerrar esta ronda. Sí, bueno, esta pregunta es normalmente muy frecuente con los muchachos, ¿no? Y me dicen, a ver tú, Regina, tanto que quieres evangelizar, ir de misiones y demás, justo, ¿por qué permite todos estos dolores? Una vez un médico me dijo, Regina, estoy enojadísimo con Dios. ¿Cómo es posible que yo tuve al bebé, o sea, nació el bebé, este bebé lo único que hizo es le dio la mano a su papá y murió? Entonces dices, o sea, a ver, explícame eso, o sea, explícame, yo no entiendo y ya no quiero creer en Dios, porque si es el Dios de la muerte, ya no. Y justamente yo le dije, pues mira, frente al dolor yo no tengo respuestas. Ni Jesús tuvo respuestas, frente a la muerte no tuvo la respuesta, simplemente la compartió, simplemente vivió ese momento, ¿no? Y en sus momentos más difíciles, él no dejó de confiar en su Padre, ¿no? Sus últimas palabras son, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver aquí la imagen del Dios que tenemos. Si lo tenemos como el Dios milagrero, ¿no? Hay una pequeña anécdota en donde está un señor fumando su pipa, tiene bigotes, y de repente se le empiezan a quemar los bigotes, y le dice a su esposa, mi amor, se te están quemando los bigotes. Mujer, ¿no estás viendo que estoy rezando para que llueva? O sea, dices, pues no, o sea, no podemos creer en este Dios milagrero, de que pues sí está todo el caos, pero pues yo estoy rezando. No va por ahí. Más bien la pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo?
¿no? Porque Dios ha hecho algo, ya lo decía el hermano, y todo lo que ha hecho, ha sido bueno. Dios te ha creado a ti, a mí, nos ha creado a todos. La respuesta es, ¿qué estoy haciendo con esos dones y talentos que Él me ha dado? ¿No? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? Pero sí, este es un Dios de amor, es un Dios que nos hace co-creadores, ya lo decía el hermano. Entonces no podemos ser como indiferentes, porque justo somos hermanos. Jesús también nos dijo, Padre nuestro, o sea, es nuestro Padre, tenemos un Padre en común, entonces somos hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir viviendo como hermanos? Ya no siendo indiferentes ante lo que pasa en Venezuela, ante lo que pasa en China, ante lo que pasa aquí en nuestra misma comunidad, en nuestra misma familia, ¿no? Sino viéndonos como parte de una misma familia. Yo creo que es más bien pues el trabajo que tendríamos que hacer. Perfecto. Sí, Muchísimas gracias, hermana Regina. Y pues bien, compartimos ciertamente esto que comenta, que es tan grande el amor de nuestro Dios Padre, que respeta nuestra libertad y respeta nuestra libertad para decidir a partir de nuestro discernimiento. De manera que la responsabilidad es algo que debemos de ir fortaleciendo en nosotros bajo la mirada de este Dios amoroso. Y de esta forma, como mencionaban, Dios no es el responsable, pues este Dios amoroso nos tiene siempre un mensaje, tanto en nuestro interior como en el rostro de cada uno de nosotros.